Bueno, vamos a hablar de infección por Clamidia trachomatis. Primero que todo vamos a hablar del tratamiento. Introducción. La Clamidia trachomatis es una bacteria pequeña gram negativa. Una bacteria pequeña gram negativa. Es la causa más común de enfermedades de transmisión sexual, tanto en hombres como en mujeres. En los Estados Unidos es la enfermedad notificable más comúnmente reportada. Una gran proporción significante de pacientes con esta infección son asintomáticos. Por lo tanto, se proveen un reservorio progresivo para la infección. La mayoría de las manifestaciones clínicas de, de infección por Clamidia trachomatis en hombres son uretritis, mientras que el hallazgo más común en mujeres es la cervicitis. Ok. Entonces, principios generales del tratamiento. Objetivos de tratamiento. Los objetivos de tratamiento son prevenir una infección complicada relacionada a clamidia y sus secuelas. Las complicaciones serían enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, dolor pélvico crónico, embarazo ectópico y epididimitis. Disminuir el riesgo de transmisión a otros. Esto incluye parejas sexuales e infantes al momento del parto. Un pequeño grupo disminuir en pequeño grupo disminuir el riesgo de adquisición ocular o pulmonar de una infección por clamidia de una madre infectada. Bueno, también conseguir una resolución de los síntomas, que sería otro de los objetivos de tratamiento. Con respecto a la resolución de los síntomas, es importante notar que en caso de un paciente sintomático, esto va a ser algo complejo. Por lo tanto, hay que alcanzar una resolución de los síntomas ¿qué podemos decir más de esto? Que entre el 83 y el 86% de los pacientes sintomáticos con cervicitis o uretritis mejoran clínicamente en 2 semanas después de iniciar el tratamiento, ya sea con doxiciclina o acitromicina. Entonces, tratamiento aprobado. El manejo apropiado por un paciente que se presente a la consulta por una infección por clamidia incluye terapia antimicrobiana activa, eh, una terapia para infecciones gonocócicas concomitantes dirigida o empírica, si es apropiado, evaluar para otras infecciones de transmisión sexual, ya que una infección por clamidia aumenta el riesgo de una infección con una coinfección. Discusión sobre la necesidad de test de HIV, si el estado de infección por H, o sea, si se sospecha de que un paciente tenga infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Discutir, eh, asegurarse de que el paciente tenga abstinencia sexual. Asesoramiento sobre la abstinencia sexual durante una semana después del tratamiento. Después de un tratamiento, asegurarse de volver a consultar en caso de que los síntomas sean recurrentes o persistentes. Revaluar para hacer una reevaluación para pacientes que se presenten con síntomas recurrentes de infección y tratar a la pareja sexual. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de las infecciones por clamidia no complicada? Las infecciones genitales por clamidias no complicadas incluyen uretritis en hombres y lo que sería en mujeres uretritis y cervicitis. La mayoría de las infecciones por clamidias no complicadas son asintomáticas en hombres y mujeres. Estas infecciones pueden ser solamente encontradas
por exámenes de cribado o de tamizaje, pero pueden ser tratadas prontamente, como se sugiere en los siguientes apartados. Típicamente se sugiere el uso de acitromicina, 1 gramo en dosis únicas con una terapia observacional. Doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días puede ser usado en pacientes no embarazadas eh, en los cuales se asegure, con asesoramiento, con asesoramiento en la necesidad de adherencia para unos óptimos resultados. La doxiciclina ha sido mostrada de ser marginalmente más efectiva para clamidia genital cuando la terapia directamente observada puede ser proveída por un curso completo de tratamiento. Es decir, que se tome a las 12 horas específicamente por 7 días. Esto es raramente posible en la mayoría en los pacientes por lo de la adherencia y esas cosas. Impactos del ciclo de vida en la selección de los antibióticos. El tratamiento de la infección por clamidia trachomatis requiere especial consideración, largamente dado a que esta es de un ciclo de vida único, de un ciclo de vida único. La forma de infección del organismo es un cuerpo extracelular elementario, es metabólicamente inerte al, y resistente a lo que serían los asesinatos o resistente a los asesinatos. Un momentico aquí, esto que traducirlo mejor. Es metabólicamente inerte y resistente a la muerte. Entonces, así los antibióticos deben ser objetivados para que para que se para que se para que se retire se retire o se secuestre las fases intracelular e intravascular del ciclo de vida del patógeno. Por esta razón, los antibióticos deben ser usados, los antibióticos que deben ser usados deben tener una adecuada penetración intracelular. En adición, las concentraciones antibióticas deben ser presentadas a través de las concentraciones antibióticas deben estar presentes por todo el ciclo de vida que corresponde a las 36 a 48 horas del organismo. Así, ya sea un prolongado curso de terapia o una selección de antibióticos con una larga vida media son requeridos para los niveles adecuados del agente antibiótico. La resistencia antibiótica aparece ser con respecto a la resistencia antibiótica con respecto a la resistencia antibiótica podemos decir que esta parece ser extremadamente rara. Parece ser extremadamente rara. La naturaleza intracelular del patógeno, de la eliminación del patógeno, elimina la oportunidad de la evaluación rápida de la superficie de los componentes de la superficie celular que podrían contribuir a la resistencia bacteriana. Sin embargo, los cuerpos elementarios son relativamente inertes, en cuales hay oportunidades hay límites de oportunidades para la replicación y la generación de mutaciones
para la resistencia a antibióticos. Para la resistencia a los antibióticos. Repito nuevamente. Porque la resistencia a antibióticos es rara. La naturaleza intracelular del patógeno elimina la oportunidad de una rápida evolución de los componentes de la superficie celular que podrían contribuir a la resistencia a los medicamentos. Además, el cuerpo elemental es relativamente inerte, lo que limita las oportunidades de replicación y la generación de mutaciones resistentes a los antibióticos. Estas características también pueden explicar la escasez de respuesta inflamatoria y la naturaleza sintomática de la mayoría de las infecciones por clamidia. Entonces ahora entramos en una sección que se llama selección del antibiótico. Entonces, para selección del antibiótico, primero hay que definir la eficacia antibiótica. Entonces, para ser considerado efectivo para una infección de transmisión sexual, el CDC ha recomendado que un agente antibiótico debe alcanzar una cura microbiológica en más del 95% de los pacientes tratados. La cura microbiológica es el parámetro más confiable para la eficacia de la droga eh, que la cura clínica por dos razones. Primero, una significante proporción de pacientes pueden tener otras coinfecciones que no responden a la droga administrada. Y segundo, la mayoría de los pacientes no tienen manifestaciones clínicas de base. Entonces, tratamiento de primera línea. En general, para clamidia trachomatis es altamente susceptible a las tetraciclinas y macrólidos. Con esas dos clases, los primeros agentes incluyen doxiciclina y acitromicina respectivamente. El CDC recomienda ya sea cualquier agente como primera línea de terapia para el tratamiento de infecciones por clamidia trachomatis. Nosotros preferimos el uso de acitromicina, 1 gramo como dosis única con terapia observacional cuando sea posible. Si no está disponible, entonces utilizamos doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 7 días con pacientes que se asegure la necesidad de adherencia al último tratamiento. Disminuir la liberación retrasada de doxiciclina 200 miligramos diarios por 7 días. La liberación retardada de doxiciclina, 200 miligramos diarios por 7 días, parece ser tan efectiva como también tolerada eh, que dos doxiciclinas diarias, dos doxiciclinas diarias por dos doxiciclinas diarias dos doxiciclinas diarias, pero es más costosa. Pero esta es más costosa. Repito otra vez esta última parte. La liberación tardía de doxiciclina 200 miligramos diarios durante 7 días parece ser tan efectiva y mejor tolerada que la doxiciclina 2 veces al día, pero es más costosa. Doxiciclina de liberación retardada, la 200 miligramos. Aunque hay una evidencia emergente de la eficacia microbiológica de doxiciclina puede ser mayor que la citromicina, la relevancia clínica y el impacto de estos hallazgos no son claros. En un metaanálisis de 23 estudios aleatorizados con un rango de 2.000 pacientes que compararon la eficacia de doxiciclina con acitromicina para el tratamiento de infección por clamidia no complicada a nivel genital, tanto en hombres como en mujeres, los rangos de cura microbiológica fueron significativamente, levemente, pero significativamente mayor con doxiciclina que con acitromicina. Fueron ligeramente mayor, pero significativo.
fue un 97% versus un 96,2% respectivamente. Esto podría notar que la cura microbiológica en estudios tempranos incluidos en el metaanálisis fue documentada con cultivo o test de inmunoensayo, ya que la amplificación de ácido nucleico es más sensitiva. Repito esta última parte. Repito esta última parte mejor. Cabe señalar que la curación microbiológica en estudios anteriores incluidos en el metaanálisis se documentó con pruebas de cultivo o inmunoensayo enzimático en lugar del ensayo de técnica de amplificación de ácido nucleico más sensible, que hoy se prefiere. Ok, siguiendo, en uno de los estudios incluidos en el metaanálisis entre hombres con uretritis no gonocócica, aleatoriamente asignados a recibir diferentes regímenes antibióticos, la liberación o la limpieza microbiológica, los rangos de limpieza microbiológica para los 115 hombres con infección por Clamidia trachomatis fue mayor con doxiciclina que con acitromicina, 94,8% versus 77% respectivamente. En un estudio subsecuente de 310 adolescentes y adultos jóvenes quienes recibieron un screening positivo para Clamidia trachomatis por técnica de amplificación de los ácidos nucleicos, este, al ingresar a una instalación de correccional, eh, estos hay que hablar que estos pacientes los rangos de cura microbiológica a 28 días fueron altos para ambos, tanto doxiciclina y azitromicina, las cuales fueron administradas directamente, la administración fue directamente observada, pero fueron numéricamente mayores para doxiciclina, 100 versus 97%. Las implicaciones de estos hallazgos no son claros y las opiniones de expertos acerca de tratar eh, y las opiniones de los expertos acerca de una amenaza, de una resistencia a citromicina emergente a, lo que ha hecho es que ha venido vacilando, extendiéndose, desde el conocimiento, recorriéndose desde el reconocimiento del reconocimiento de la necesidad de más datos que sugieran la evaluación de una dosis mejorada o mayor del régimen de la citromicina. Hasta que más datos estén disponibles, se continúa el uso de ambos, tanto citromicina como doxiciclina, en favor de la citromicina, dado que es una terapia que se puede ver enseguida que el paciente se la tome. La dosis única directamente observada para el tratamiento de la citromicina es una acción altamente efectiva y asegura el cumplimiento de la terapia. Así, el cumplimiento de la
El cumplimiento del esquema de doxiciclina multidías no es garantizado cuando uno se lo envía a un paciente. Y, y una observación diaria de que uno vea al paciente que se toma la pastilla todos los días a la misma hora, eso no es garantizado o es muy difícil de hacer. Eh, en estudios comparativos de doxiciclina y acitromicina, eventos adversos ocurrieron aproximadamente un cuarto de los pacientes en ambos grupos de tratamiento. Los efectos adversos más frecuentemente reportados fueron los gastrointestinales y en su naturaleza incluyeron diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, dispepsia. Efectos adversos serios no fueron reportados. Entonces, ventajas de la acitromicina. La acitromicina tiene una excelente penetración a los tejidos y a nivel intracelular, dado a su vida media de 5 a 7 días. La acitromicina puede ser administrada como una dosis única, 1 gramo bioral, bajo observación directa. Esta puede ser usada en mujeres embarazadas. Proveer una dosis única de acitromicina en el sitio de la consulta al momento del diagnóstico es posible y es altamente recomendada para asegurar el cumplimiento y disminuir el riesgo de infecciones complicadas, tales como enfermedad pélvica inflamatoria. Esto es particularmente importante cuando hay infecciones por clamidia asintomática y las cuales son detectadas como parte de los estudios de rutina de tamizaje, ya que es incierto cuán prolongado cuánto tiempo ha estado el paciente infectado. En un estudio de 44.158 mujeres con un screening positivo para clamidia trachomatis, solo el 24% fueron tratadas presuntivamente en el día de la visita. El tratamiento fue últimamente administrado al 96% que permanecieron este, el tratamiento finalmente se administró al 96% de los pacientes restantes, pero en un intervalo medio de 21 días. Ok, potencial de retiro de la... ¿Qué pasa con el potencial del retiro de la doxiciclina? De la doxiciclina. Ok. Posibles inconvenientes con la doxiciclina. ¿Qué pasa con la doxiciclina? Inconvenientes. Tradicionalmente la doxiciclina cuesta considerablemente menos para el tratamiento, para el curso de tratamiento que la acitromicina. Sin embargo, la escasez en la suplementación de doxiciclina ha ocurrido, resultando en incrementos de una frustración impredecible en cuanto a costo. Además, si los pacientes pueden quejarse de que se les envíe un tratamiento prolongado de 7 días con dosis cada 12 horas. Esto puede ser una preocupación. Además, este, ya que 7 días son requeridos para un tratamiento, la cura clínica es incierta. Además, ¿qué pasa con esto acá? Que, sin embargo no está claro si se requieren 7 días completos de dosificación 2 veces al día para la curación clínica, ya que se han logrado curas microbiológicas en pacientes con adherencia subóptima a un régimen de 7 días.
Terapias alternativas quinolonas. Las quinolonas como ofloxacino y levofloxacino ambas tienen alta efectividad contra Chlamydia trachomatis, pero requieren una semana entera de terapia y son considerablemente más costosas que la doxiciclina y la acitromicina. Así, estas drogas no pueden ser usadas en mujeres embarazadas o en lactancia y no deben ser administradas a adolescentes menores de 18 años de edad, dadas las preocupaciones respecto a las anormalidades óseas. Otras quinolonas, incluyendo ciprofloxacino, son menos efectivas o no han tenido test contra Chlamydia trachomatis. Por estas razones, ofloxacino y levofloxacino son reconocidas como terapias alternativas en en la clase, o sea, son conocidas como terapias alternativas por el cese en las siguientes dosis. Ofloxacino 300 miligramos 2 veces al día por 7 días. Levofloxacino 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Raramente se usan quinolonas para tratar Chlamydia trachomatis, pero estas opciones de alternativa son para pacientes no embarazados quienes no pueden tolerar las terapias de primera línea. Estas medicaciones jugaron un rol terapéutico importante en el pasado cuando fueron usados para proveer un cubrimiento concomitante tanto para infecciones por clamidia como para infecciones por gonococos, por infecciones gonocócicas, las cuales pueden coexistir. Sin embargo, dado la emergencia de la resistencia a las fluoroquinolonas, estas drogas no pueden ser largamente consideradas como un cubrimiento adecuado para Neisseria gonorrea. Bueno, con respecto a la eritromicina y a las penicilinas, estos agentes alternativos no son notablemente inferiores en su habilidad para afectar la cura microbiológica, con rangos de cura en el rango de 85 a 89%. Su uso primario Su uso primario es en mujeres embarazadas que no pueden tolerar la citromicina. Cuando estos agentes son usados, test de cura deben ser realizados para asegurar la erradicación microbiológica. Agentes con actividad limitada. Las sulfonamidas y las cefaloporinas tienen actividad limitada y no deben ser usadas. Coinfección con gonorrea, clamidia y las infecciones gonocócicas pueden consistir en un porcentaje significante de pacientes en la comunidad, los cuales tienen un impacto directo en el tratamiento, ya que los agentes de primera línea para clamidia trachomatis y las dosis recomendadas no tienen una adecuada actividad contra gonococos, Neisseria gonorrea. Una inyección en dosis única de ceftriaxona 200 miligramos cura la mayoría de las infecciones urogenitales gonocócicas no complicadas, anorrectales e infecciones faríngeas. Ceftriaxona también puede ser usada durante el embarazo. Otras opciones de tratamiento para gonorrea son discutidas en otro lado. En poblaciones con cierto riesgo elevado, tales como adolescentes que entren en centros de atención domiciliaria, los rangos de infección son tan altos como el 50% según lo que ha sido documentado. Sin embargo, un estudio de más de 14.000 jóvenes adultos con edad de entre 18 y 26 años en la comunidad general, el rango de prevalencia de clamidia fue 4.1% y los rangos de infección concomitante con gonococo, con Neisseria gonorrea, de esos más clamidia fueron 7.3%. Así, mientras es importante confirmar si Neisseria gonorrea puede coexistir con el paciente con un estudio, con un diagnóstico de infección de clamidia, una terapia presuntiva para gonorrea no es rutinariamente indicada para todos los pacientes. Repito esto. Repito esto.
Por lo tanto, aunque es importante confirmar si Neisseria gonorrea puede coexistir en pacientes con un diagnóstico de infección por clamidia, la terapia presuntiva para la gonorrea no está indicada de manera rutinaria para todos los pacientes. El tratamiento adicional para gonorrea debe ser basado en los siguientes criterios. Primero, en hombres, el tratamiento debe ser iniciado si se detecta clínicamente, si el clínico detecta diplococos gram negativos intracelulares o una descarga uretral. Si se detectan diplococos gram negativos intracelulares en una tinción de Gram de una descarga uretral, la cual tiene un alto grado de sospecha para la detección de gonococo. La tinción de Gram es menos eficiente en mujeres, ya que cepas no patogénicas de Neisseria, especies no patogénicas de Neisseria, pueden estar presentes en el endocervix. La decisión de tratar empíricamente Neisseria gonorrea en mujeres quienes La decisión de tratar empíricamente Neisseria gonorrea en mujeres podría ser basado sobre la preocupación significante para infección gonocócica basada en los riesgos individuales. Ejemplo, pareja con una gonorrea diagnosticada de nuevo inicio o altos rangos de prevalencia local para gonorrea, es decir, mayores del 5%. Este tipo de información es obtenida por los centros de salud pública de la región. Si Neisseria gonorrea es infección por Neisseria gonorrea subsecuentemente documentada por un test de amplificación de ácido nucleico, la terapia adicional dirigida para infección gonocócica puede ser dada también, incluso si el paciente está asintomático. Si el test de amplificación de ácidos nucleicos es negativo, terapia adicional no es necesaria. Ok, entonces sigamos. Ahora, un punto aparte, indicaciones para la terapia empírica. La terapia empírica para la infección por clamidia debe ser ofrecida a personas quienes se presentan con síntomas sugestivos de infección, cervicitis, enfermedad péptica inflamatoria, uretritis. Además, si no se puede garantizar el seguimiento y si se utilizan pruebas de diagnóstico relativamente insensibles, por ejemplo, cultivo en lugar de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. La terapia empírica para la infección por clamidias debe ser ofrecida a personas quienes se presentan con síntomas sugestivos de infección, es decir, cervicitis, enfermedad péptica inflamatoria y uretritis. Cierro paréntesis. Si el seguimiento no puede ser asegurado o si se utilizaron pruebas de diagnóstico poco sensibles, como por ejemplo el cultivo en lugar de la amplificación de ácidos nucleicos. Pacientes quienes tengan que se conozca que tengan una reciente exposición sexual en la cual haya sido posible una infección por clamidia deben ser tratados con terapia empírica. En adición, la terapia empírica para clamidia debe ser dada en pacientes con infección gonocócica, a menos que el test de amplificación de ácidos nucleicos sea negativo. Tratamiento para otras infecciones por clamidia. Con respecto a la proctitis, la terapia empírica tanto para clamidia y gonorrea es indicado para el tratamiento de pacientes con proctitis aguda. Un régimen empírico de doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día más una dosis intramuscular de cetreción 900 miligramos es activa ante ambas patologías.
La duración de la terapia de doxiciclina depende de la severidad de los síntomas. Los pacientes con proctitis severa pueden tener una infección por linfogranuloma venérea, lo cual requiere un curso de 3 semanas de doxiciclina. Para los pacientes con proctitis leve, 7 días de terapia es probablemente adecuada. Sin embargo, algunos médicos razonablemente optan por tratar a estos pacientes con un curso de 3 semanas recomendado por la presunción de infección por linfogranuloma venérea. Las características clínicas de la proctitis por clamidia y el supuesto linfogranuloma venéreos son discutidos en otro video, en otro audiolibro. Hay pocos datos respecto al mejor tratamiento para la proctitis aguda en general. En estudios largos publicados en 1988, 129 hombres que tenían sexo con hombres fueron aleatoriamente asignados a una terapia empírica tanto para clamidia como gonorrea o directamente tratados después de los estudios de laboratorio. Los pacientes asignados al tratamiento empírico tuvieron una resolución más rápida de los síntomas. Sin embargo, eh, los hallazgos del estudio fueron limitados por la por la por el desgaste de los pacientes y el uso de antibióticos que no fueron actualmente administrados para esas indicaciones, que no son actualmente administrados para esas indicaciones dado a los altos rangos de resistencia antibiótica. Otras cuestiones es que la sensibilidad del test de amplificación de la sensibilidad del test de amplificación de ácidos nucleicos no es ampliamente usado en muestras rectales, aunque algunos laboratorios han validado este método. Otros métodos son menos sensitivos y pueden llevar a un subdiagnóstico de ambas patologías, tanto clamidia trachomatis como Neisseria gonorrea. Nosotros estamos a favor de doxiciclina sobre acitromicina como el agente anticlamidia para terapia contra la proctitis aguda en acordancia de la evidencia existente, aunque datos clínicos soportan que, que es, que esto es relativamente de baja, que los estudios son relativamente de baja calidad. En un metaanálisis de estudios observacionales en el tratamiento de clamidia rectal predominantemente asintomática, la mayoría en cuales se utilizó reacción de la cadena de reacción de la cadena de polimerasa para evaluar la cura microbiológica. Los rangos de eficacia para doxiciclina y acitromicina fueron 99.6% y 82.6% respectivamente. Sin embargo, ninguno de esos estudios que evaluaron la eficacia de ambos regímenes reportaron el tiempo del uso del test de cura para evaluar la cura, lo cual podría potencialmente este, lo cual podría potencialmente dañar la parcialidad o el juicio de los resultados. Es decir, lo que podría sesgar los resultados si fuesen diferentes.
Mientras que una dosis de acitromicina de 1 gramo semanalmente por 3 semanas ha sido sugerida basado en los datos observacionales clínicos, no hay un consenso en la dosis de acitromicina que podría ser usada para este propósito. Los estudios farmacocinéticos en animales también sugieren que la acitromicina no podría ser óptima para infecciones rectales. Ok, con respecto a la epididimitis, con la epididimitis, Neisseria gonorrea y clamidia trachomatis son los patógenos por laboratorio identificados más frecuentemente en la epididimitis entre pacientes sexualmente activos menores de 35 años. La terapia empírica de la epididimitis debe cubrir estos organismos. El manejo de la epididimitis es discutido en otro lado. El CS el CS recomienda una combinación de terapia con ceftriaxona 200 miligramos intramuscular dosis única más doxiciclina 100 miligramos oral 2 veces al día por 10 días para el tratamiento de epididimitis aguda sexualmente transmitida. No hay datos en el uso de acitromicina para clamidias en pacientes con epididimitis. Acitromicina debe ser una alternativa para pacientes con historia de intolerancia o alergia a la doxiciclina, pero seguimiento de la evaluación de los síntomas y resolución de los mismos debe ser garantizado. Ofloxacino 300 miligramos vía oral 2 veces al día por 10 días o levofloxacino 500 miligramos diario por 10 días han sido dados en lugar de doxiciclina junto con ceftriaxona en lugar de citrociclina, o sea, cualquiera de estas dos, fluoxetino o levofloxacino más ceftriaxona a pacientes con epididimitis quienes practican relaciones sexuales anales, porque la posibilidad del compromiso de organismos entéricos pueden y cierro paréntesis, y también pueden ser usados para pacientes quienes tienen alergia a las tetraciclinas. El tratamiento para pacientes ambulatorios es usualmente suficiente, excepto por pacientes quienes parecen ser tóxicos, quienes parecen estar tóxicos con alta fiebre o en esos quienes el dolor severo o en quienes esos que por dolor severo necesitan la exclusión de otros diagnósticos tales como contusión testicular o infarto. Ok, con respecto a la enfermedad péptica inflamatoria, enfermedad péptica inflamatoria, cuando una infección cervical no es tratada, la clamidia trachomatis asciende hasta el tracto genital superior a menos 20% de las veces, la cual puede manifestarse como una infección silente, abro paréntesis, una enfermedad péptica inflamatoria sistémica o endometritis silente, cierro paréntesis. O una enfermedad péptica inflamatoria abierta. Por lo tanto, por consiguiente, por eso, las mujeres con cervicitis deben ser sometidas a una examen física para excluir signos de infecciones del tracto genital superior, es decir, abro paréntesis, mover el cervix con el tacto y evaluar por irritación uterina y irritación de los anexos. Cierro paréntesis, parte del envolvimiento directo de los organismos pélvicos, de los órganos pélvicos, aparte del envolvimiento directo de los órganos pélvicos, la enfermedad pélvica inflamatoria puede incluir peritonitis e inflamación de la cápsula del hígado. Eso se llama síndrome de Fritz-Hugh-Curtis. FITZHUGH-
Fitzhugh-Curtis, síndrome de Fitzhugh-Curtis. El tratamiento para enfermedad pélvica inflamatoria debería proveer un amplio cubrimiento para el amplio campo de patógenos implicados, incluyendo antibióticos contra Clamidia trachomatis, más comúnmente doxiciclina. El manejo de enfermedad pélvica inflamatoria es discutido en otro lado, incluyendo antibióticos contra Clamidia trachomatis, es más comúnmente usado doxiciclina. El manejo de enfermedad pélvica inflamatoria es discutido en otro lado. Ok, infecciones orofaringeas. La significancia de infecciones orofaringeas por clamidia son inciertas. Algunos estudios sugieren que la fiabilidad de transmisión de sitios genitales a la orofaringe, aunque el régimen de tratamiento óptimo para infecciones orofaringeas por clamidia no han sido bien estudiados. Acitromicina o doxiciclina son recomendados en lugar de ofloxacino o levofloxacino si Clamidia trachomatis es detectada en una muestra de secreción orofaringea. Okay. Tratamiento para poblaciones especiales. Tratamiento para poblaciones especiales. En mujeres embarazadas, el tratamiento de la clamidia durante el embarazo previene la transmisión de Clamidia trachomatis al infante durante el pasaje a través del canal del parto. Los regímenes recomendados para el tratamiento de las mujeres embarazadas es acitromicina, 1 gramo oral por dosis única. Mujeres que no pueden tolerar alguno de estos regímenes deben ser tratadas con amoxicilina o una o cuatro eritromicina o un régimen de una de cuatro eritromicinas. Un régimen de una de cuatro eritromicinas. Un cuarto. O uno de los cuatro regímenes de eritromicina. Perdón. Uno de los cuatro regímenes de eritromicina que vamos a hablar ahora luego. Ahora más abajito. La amoxicilina ha sido previamente recomendada como un régimen, pero subsecuentemente en estudios de in vitro hay preocupación, las cuales pueden incluir La amoxicilina había sido previamente un régimen recomendado, pero los estudios in vitro posteriores plantearon la preocupación de que las penicilinas podrían incluir un estado persistente que permitiera la reaparición de un patógeno viable después de la interrupción. La eritromicina es el agente alternativo, ya que están asociados a altos grados de la eritromicina son un agente alternativo. Vamos a ver. Eritromicinas son agentes alternativos, ya que están asociados con un alto grado de molestias gastrointestinales, principalmente náuseas. Los regímenes de dosis más bajas de 14 días pueden ser útiles para las mujeres que no puedan tolerar dosis más altas de eritromicina. Entonces aquí están los regímenes. Primero, amoxicilina 500 miligramos 3 veces al día por 7 días. Segundo, eritromicina base 500 miligramos oral 4 veces al día por 7 días. Eritromicina base 250 miligramos bioral 4 veces al día por 14 días. Eritromicina etilsucinato 800 miligramos oral 4 veces al día por 7 días. Eritromicina etilsucinato 400 miligramos oral 4 veces al día por 14 días. Las mujeres quienes se presenten a parto, quienes no han sido tratadas posteriormente
y que tengan un screening positivo para clamidia deben ser tratadas inmediatamente con uno de los regímenes descritos anteriormente. Sin embargo, esto sustancialmente no disminuye el riesgo de transmisión de clamidias al neonato. Doxiciclina, levofloxacino, ofloxacino y eritromicina están contraindicados en el embarazo y la lactancia. No eritromicina, es eritromicina estolata. Eritromicina estolato. Eritromicina estolato. Seguimiento. El seguimiento de mujer embarazada tratada con infección por clamidia trachomatis documentada incluye ambos tests, tanto el de cura como un test de repetición para reinfección. Los rangos de cura para clamidia en mujeres quienes están embarazadas son relativamente bajos comparados con mujeres muy femeninas no embarazadas, particularmente en esas en las que el agente alternativo fue amoxicilina. Por esta razón, los test de cura son recomendados en todas las mujeres embarazadas y deben ser realizados no antes de 3 semanas después del tratamiento, de que el tratamiento ha sido cumplido. Así como todos los pacientes con infección documentada de clamidia trachomatis, las mujeres embarazadas deben someterse a test repetidos para evaluar la reinfección 3 meses después del tratamiento. Pacientes infectados con VIH. El tratamiento de pacientes infectados con VIH y clamidia trachomatis es el mismo de pacientes con VIH negativo. Con respecto a las preocupaciones de los pacientes, vamos a con las cosas. Asesoría al paciente. El cumplimiento de la medicación. Es importante educar al paciente sobre el cumplimiento del tratamiento, especialmente si se prescribe doxiciclina. Un estudio de hombres y mujeres con infección genital por clamidia no complicada evaluó el cumplimiento de la medicación con doxiciclina mediante la administración de medicamentos a través de un sistema de medicación electrónica donde todas las aberturas de las cajas de pastillas se registraron electrónicamente. El 80% de 223 pacientes devolvieron sus frascos de pastillas para su evaluación. Se consideró que los pacientes cumplían estrictamente si habían abierto sus botellas por al menos 12 de las 14 dosis. Solo el 25% de los pacientes demostró este nivel de adherencia. La importancia de la adherencia a la medicación fue ilustrada por un estudio en el que la adherencia imperfecta a un curso de doxiciclina oral de una semana, definido como la falta de una o más dosis diarias, confirió un riesgo 9 veces mayor de falla microbiológica entre los hombres con uretritis debido a clamidia trachomatis. Actividad sexual. Se debe aconsejar a los pacientes que eviten la actividad sexual hasta 7 días después de iniciar el tratamiento. Posteriormente pueden reanudar las relaciones sexuales siempre que sus síntomas hayan resuelto y sus parejas sexuales hayan sido tratadas. La persistencia de los síntomas puede indicar infección por un patógeno adicional, ejemplo, tricomona vaginalis, reinfección o adherencia incompleta al régimen, o también reinfección o adherencia incompleta al régimen terapéutico. Asesoramiento y pruebas de VIH. Los pacientes con infecciones con transmisión sexual tienen un mayor riesgo de contraer la infección por VIH y se les debe ofrecer pruebas de VIH. Pruebas de embarazo. Las mujeres con infección por clamidia deben someterse a pruebas de embarazo. Esto es particularmente importante si se, si, si se planifica el tratamiento con doxiciclina. Bueno, ¿qué se hace ahora con respecto a los pacientes que presenten
Seguimiento del paciente, pruebas de cura versus reevaluación. Entonces, existen dos estrategias diferentes para hablar la clamidia después del tratamiento, incluida la prueba de cura, que se realiza no antes de las 3 semanas posteriores a la finalización del tratamiento, o la nueva prueba, que se realiza, o una nueva prueba o un retest, que se realiza aproximadamente 3 meses después del tratamiento de la infección. O si esto no es posible en la primera visita, a partir de entonces dentro de 12 meses de tratamiento. Se debe tener una prueba de curación en mujeres embarazadas, pacientes con síntomas persistentes y pacientes que fueron tratados con regímenes de antibióticos subóptimos, mientras que la nueva prueba se debe realizar, o el retest, se debe realizar de forma rutinaria en todos los pacientes con infección por clamidia documentada. Por clamidia documentada. La nueva prueba o retesting. La nueva prueba se realiza en todos los pacientes con infección por clamidia documentada 3 meses después del tratamiento o en la primera visita posterior dentro de 12 meses posteriores al tratamiento, con el propósito expreso de evaluar si un paciente ha sido reinfectado. Los estudios epidemiológicos han documentado que las personas con infección por clamidia a menudo tienen antecedentes de infección tratadas recientemente en los meses anteriores. Una revisión sistemática de 38 estudios de mujeres con clamidia trachomatis informó una tasa de infección media del 14%, rango de 0 a 32%. Tasas más altas se asociaron con una edad más joven. Del mismo modo, en un estudio de más de 144.000 pruebas positivas de clamidia realizadas en un solo laboratorio grande en los Estados Unidos, la tasa de repetición de pruebas positivas fueron 16, 14 y 15% entre hombres, mujeres no embarazadas y embarazadas respectivamente. La nueva prueba es particularmente importante en las mujeres embarazadas, ya que la infección recurrente podría poner al bebé en riesgo de infección ocular por clamidia trachomatis nasal. La mayoría de las infecciones recurrentes por clamidia son el resultado de la reanudación del sexo sin protección en una pareja sexual no tratada, aunque algunas resultan de sexo con una nueva pareja sexual. En las mujeres, las infecciones repetidas confieren un mayor riesgo de desarrollar infecciones genitales complicadas con la enfermedad inflamatoria pélvica. Por lo tanto, las personas recientes infectadas deben repetir las pruebas de infección por clamidia trachomatis aproximadamente 3 a 6 meses después del tratamiento, independientemente de si los pacientes creen que sus parejas sexuales fueron tratadas. Pruebas de curación. Una prueba de curación se define como una prueba de diagnóstico realizada con el propósito expreso de evaluar si el régimen antibiótico administrado erradicó el patógeno, dado a que las tasas de curación de la infección del tracto genital inferior son generalmente altas, mayores al 95%, en pacientes que cumplen con las normas y no están embarazadas que reciben tratamiento con acitromicina, doxiciclina, levofloxacina u ofloxacina. Una prueba de cura no está indicada para estos pacientes. Las indicaciones para las pruebas de cura incluyen embarazos, síntomas persistentes, uso de regímenes con tasas de curación inferiores como la eritromicina y la amoxicilina. En estas situaciones, la prueba de cura no debe realizarse antes de las 3 semanas posteriores a la finalización del tratamiento. Esto es especialmente importante cuando se utilizan pruebas de amplificación de ácido nucleico, ya que pueden ser positivas en presencia de organismos muertos. Bueno, ahora vamos a mirar qué se hace cuando un paciente sí tiene síntomas persistentes o recurrentes. Síntomas persistentes o recurrentes. Ok. Es importante notar, que es importante aconsejar a los pacientes que controlen la resolución de los síntomas y regresen para evaluar los síntomas persistentes o recurrentes. Para los pacientes con síntomas persistentes o recurrentes, los médicos deben evaluar la posibilidad de reinfección, incluida la investigación sobre si las parejas sexuales fueron tratadas y otras infecciones de transmisión sexual.
El historial médico también debe evaluar si la paciente está usando duchas vaginales u otros irritantes químicos. Dichos productos pueden provocar una respuesta inflamatoria local con síntomas vaginales posteriores que pueden confundirse con infección. Los hombres con prostatitis crónica también pueden tener evidencia de inflamación uretral crónica que puede confundirse con una, eh, una, con una, con una NGU. Con una NGU. ¿Qué mierda es una NGU? Bueno, síntomas persistentes. Bueno, sería gonorrea acá. Uretritis no gonocócica. Uretritis no gonocócica. Listo. NGU. Uretritis no gonocócica. Ok. Eh, ok, sigamos acá. Ok, sigamos. Síntomas persistentes. Los síntomas persistentes relacionados con la infección por clamidia pueden deberse a una reinfección o a una infección con otro patógeno que no se trate de manera óptima con el régimen antibiótico inicial. Tales síntomas son típicamente los asociados con cervicitis que incluyen flujo vaginal, anormal o sangrado menstrual. Otros agentes etiológicos a considerar incluyen Mycoplasma genitalium, ureaplasma y herpes genital. Los síntomas persistentes después de una terapia apropiada con buena adherencia generalmente no se deben a fracaso del tratamiento primario, como lo sugieren los estudios que evaluaron la probabilidad de que el organismo persista después de la terapia antibiótica adecuada. Ok, entonces, ¿qué se hace con los síntomas recurrentes? La recurrencia de síntomas. La recurrencia de síntomas después de la resolución inicial debe conducir a una evaluación repetida de la clamidia y otras infecciones de transmisión sexual que causan uretritis o cervicitis, que incluyen gonorrea, vaginosis bacteriana y otros patógenos. Los signos detectivos de la uretritis deben estar presentes antes de considerar el reinicio de la terapia antimicrobiana. Se debe considerar el retratamiento si el paciente no se adhirió al curso de los antibióticos o si fue puesto nuevamente a una pareja no tratada. Un diagnóstico repetido de clamidia en un paciente previamente tratado generalmente indica reinfección, como se señaló anteriormente. El manejo de uretritis recurrente o la cervicitis se discute en detalle en otro lado.
Manejo de una infección repetida. Si clamidia trachomatis es detectada de nuevo en un test, en un nuevo test, para la persistencia de los síntomas o recurrencia de los síntomas, en un test de rutina se trata con acitromicina como se recomendó con la terapia inicial. Ya que no hay contraindicación para hacer esto. La persistencia o recurrencia de los síntomas no debe ser atribuida a resistencia por clamidia trachomatis. La resistencia a citromicina o ciclina no ha sido demostrada a la fecha. Aunque el patógeno porcino, Clamidia suis, es comúnmente resistente a la tetraciclina, no hay ejemplos de resistencia estable a la tetraciclina en cepas clínicas de Clamidia trachomatis. Un estudio in vitro pudo demostrar que la cepa clínica de Clamidia trachomatis pudo adquirir un elemento de resistencia de una cepa de Clamidia suis en experimentos de co-cultivo. Manejo de las parejas sexuales. Ay, Dios mío, qué tema tan largo. Ya por fin vamos a terminar con esto. Manejo de las parejas sexuales, manejo de las parejas sexuales, manejo de las parejas sexuales, manejo de las parejas sexuales. Aquí está, manejo de las parejas sexuales. Ok, listo. Entonces empecemos acá. Con respecto a la gestión del socio sexual o manejo de las parejas sexuales, problemas de reinfección. Las parejas sexuales suelen ser asintomáticas y a menos que se traten reinfectarán al paciente índice o transmitirán la infección a otras parejas. De hecho, la tasa de reinfección entre los casos índices y mujeres con clamidia trachomatis varían del 15 a 30% y generalmente se asocia con la reanudación de sexo con parejas previamente establecidas, no con parejas nuevas. La evaluación y tratamiento de las parejas. Idealmente, la pareja sexual de personas con infección por clamidia deben ser examinadas, evaluadas por detectar clamidia trachomatis inicial, gonorrea, tratadas y aconsejadas sobre prevención. Eso debería ocurrir para todas las personas que tuvieron contacto sexual con pacientes dentro de los 60 días anteriores a la infección. Desafortunadamente, este enfoque es infrecuentemente exitoso. El enfoque tradicional alternativo de utilizar trabajadores de campo de la salud pública para notificar a las parejas sexuales expuestas puede ser útil, pero es costoso y no está disponible en la mayoría de las áreas. En lugar de la defensa de la salud pública, se pide que los pacientes que notifican a sus parejas sobre la necesidad de evaluación y tratamiento médico. Este enfoque se ha considerado una falla de salud pública. En tales casos, la terapia de pareja acelerada es un recurso potencial como se discute a continuación. La terapia de pareja acelerada. Se ha propuesto una estrategia denominada terapia de pareja acelerada como una forma alternativa de aumentar la proporción de parejas sexuales que reciban tratamiento y disminuir las tasas de reinfección en el paciente índice. Con la terapia de pareja acelerada, el tratamiento entre paréntesis, sin examen se facilita administrar un antibiótico o una receta al paciente índice o al solicitar una receta directamente a la pareja. La terapia, la terapia de pareja acelerada para la clamidia se puede lograr con una terapia oral de dosis única, acitromicina. Se debe considerar a los pacientes y parejas sexuales que se abstengan de la actividad sexual hasta que se complete el curso terapéutico de los antibióticos o en el caso de acitromicina durante 7 días después de que se administró el tratamiento de dosis única. Un ensayo controlado aleatorizado. Esto no lo vamos a hablar. Las limitaciones de este enfoque incluyen la pérdida de oportunidades de detención y asesoramiento y un riesgo de eventos adversos relacionados con la administración de antibióticos. Sin embargo, en los Estados Unidos, el Consejo de los Centros de Control para la Prevención de Enfermedades, eh, que es el EPT, ofrece un medio valioso para controlar las infecciones de transmisión sexuales, o sea, que es el CDC,
opina que la terapia a las parejas ofrece un medio valioso para el manejo de o sea, para controlar las infecciones de transmisión sexual y es una opción para el tratamiento para el manejo de la pareja, aunque se necesita una evaluación continua de este enfoque. Los clínicos en Estados Unidos deben emplear rutinariamente el plan de atención de tratamiento rápido para las parejas de personas con infección por clamidia, en la medida permitida para leer y regulaciones regionales donde están practicando cuando el seguimiento es cuestionado. El tratamiento de la pareja no se recomienda por lo general a hombres que tienen sexo con hombres debido al alto riesgo de coinfecciones y los datos limitados que evalúan la eficacia entre esta población. El estado legal el estado legal del tratamiento de pareja es específico del estado. Ok, listo, vamos a dejar hasta allí. Ya lo me boba.